Bueno, muy bien. Creo que todos estamos contentos con la celebración de la Navidad. Y un poco lo que tal vez a nosotros como creyentes nos impacta es que esto se repite cada año, ¿no? Cada año estamos en la celebración de la Navidad y cada año de una u otra forma nos enfrentamos como a situaciones en las cuales vemos que pues, el mundo en general celebra la Navidad con diferentes condiciones. Miren cómo cambia rápido la vida, ¿no? Hace un año estábamos todos todavía guardados en casa, no nos pudimos reunir, la celebración de la Navidad fue virtual, muchas familias quisimos estarnos en nuestras casas, en nuestros hogares solos, y tal vez eso permitió una intimidad diferente. Este año hemos podido salir, a pesar de que los indicadores de contagio en Colombia siguen aumentando, este año nos permitió salir, compartimos, participamos en algunos casos de novenas, y uno dice, pero bueno, entonces, ¿qué es lo que cambia? ¿Qué es lo diferente? Y quiero que nos vayamos como con ese pensamiento en mente de qué es verdaderamente lo que es la Navidad para un creyente. Porque nosotros ya dimos el paso más importante de fe, que es entender que Jesús es nuestro Salvador. Pero bueno, y la Navidad y todo esto que viene alrededor de la Navidad, entonces, ¿cómo lo manejamos? Entonces, lo primero que hacemos es oremos y pongamos este tiempo en las manos del Señor, pidiéndole que esto que hoy Él a través de una persona perfecta como yo, seguramente nos transmite a todos. Nuestro querido Padre Celestial, yo te quiero poner, Señor, en tus manos este momento y este tiempo, Señor. Cómo es de agradable poder estar nuevamente, Señor, reunidos aquí en el seno, Señor, de esta iglesia local, Señor. Gracias por todo lo que nos permite. Yo hoy te quiero pedir de forma muy humilde, Señor, que llenes mi mente con tus palabras, Señor, que sea tu Espíritu colmando, Señor, mi mente, mi pensamiento, mis emociones y mi boca, pero también que estos mis hermanos, Señor, con los cuales esperamos todos compartir en el cielo, podamos allí entender verdaderamente lo que significa, Señor, la Navidad de Dios Padre. Permíteme acercarme de una forma prudente y correcta a eso que tú quieres que lo entendamos nosotros claramente, Señor. Yo te doy las gracias en el nombre de tu Hijo, nuestro Señor, nuestro querido Jesús de Nazaret, en el poder del Espíritu Santo. Amén. Yo le he puesto por título a esta enseñanza una invitación para desenvolver un regalo. Esta es una invitación para desenvolver este regalo. Y quisiera que empezáramos en un contexto para ir de lo general a lo particular, hablando un poco, obviamente, de la persona de Jesús, pero hablando desde la deidad, desde Jesús como Dios. Jesús como Dios, entendiendo obviamente la magnitud y la magnificencia que es Dios. Y para poder hablar de Jesús como Dios, necesariamente tenemos que hablar de algo que, si bien es cierto, no es claramente explícito en la palabra, sí es algo que hemos venido construyendo y entendiendo, que es la Trinidad. ¿Y qué es la Trinidad? La Trinidad sencillamente es una triunidad o tres en uno. Dios son tres personas, pero es un solo Dios. Y esto parece ser algo obvio, ¿no? Eso parece ser algo evidente. Eso parece ser algo, digamos, como que se cae de su propio peso porque lo hemos escuchado tantas veces. Pero tal vez si usted se pone a pensar en otro tipo de ritos, y no quiero poner a nadie en el banquillo necesariamente, ni más faltaba. Quiero irme a algo que nos enseñó Ovidio hace un tiempo, y es que verdaderamente no existe ningún salvo fuera de la iglesia. No hay ningún salvo que esté fuera de la iglesia. Nos salvamos únicamente en el marco de lo que es el Señor, en el marco del entendimiento, pero también en el marco de la iglesia. Pero tampoco puedo decir que no puedan haber salvos en otras, digamos, en otros evangelios como los católicos. Creo que aquí hay también salvos. Y entonces cuando uno dice que Dios son tres personas, pero es uno solo, uno lo ve como obvio y uno dice, bueno, y entonces ¿por qué ellos adoran a los santos? ¿Por qué adoran a María? Etcétera. Y pareciera ser algo obvio para nosotros, pero tal vez es importante entender. Saltemos ahora al Salmo 45, simplemente para entender es que somos varios, que hay varios en esa condición, en esa calidad, en esa cualidad, en esa virtud, en ese entendimiento de ser Dios, de ser el Dios. Salmo capítulo 45, versículos 6 y 7. Y aquí aparece algo un poquito más, tal vez un poco más complejo de entender, y que a veces lo podemos saltar por alto porque el entendimiento del español enriquece muchas veces los contextos, pero a veces ese mismo enriquecimiento del contexto como que lo confunde a uno, como que uno no logra entender, bueno, pero ¿a quién se refiere?
Miren lo que dice el Salmo capítulo 45, versículos 6 y 7. Dice: Tu trono, oh Dios, permanece para siempre. El cetro de tu reino es un cetro de justicia. Tú amas la justicia y odias la maldad. Por eso Dios te escogió. Pero ya nos perdemos. Tu trono, oh Dios, la verdad dice, por eso Dios te escogió a ti y no a tus compañeros. Tu Dios te ungió con perfume de alegría. Aquí parece que se están refiriendo a varias personas. El salmista se está refiriendo a varias personas, pero parece que esas varias personas a las cuales se refieren como que tienen el nombre de Dios y se está refiriendo a uno y a otro de forma independiente. Es como que no es tan claro, como que uno dice, oiga, pero porque el salmista hace este recuento y no es tan sencillo y no lo entendemos tan fácil. Pero si usted se va a Hebreos, y le invito a que vaya por favor a la carta de Pablo a los Hebreos capítulo 1, versículo 8, tal vez aquí vamos a entender, vamos a empezar a ver que existe como una interpretación que nos permite entender de una forma diferente y de una forma seguramente más clara lo que está aquí diciendo. Esto es lo particular que tiene la Biblia, lo verdaderamente particular que tiene la Biblia, porque cuando yo estaba ahí sentado, estaban interviniendo Eliseo, estaba orando Jorge, estaba interviniendo Fernando y la otra persona, como que uno se pone a pensar que cada una de esas intervenciones definitivamente tiene un hilo conductor y efectivamente no encuentra ningún hilo conductor. Entonces, Eliseo, por ejemplo, habló de que es la carta en la cual se habla de dónde viene Jesús. Y uno podría encontrar dos evangelios en los cuales como que viene la ascendencia de Jesús y de María, o de Jesús mejor, y uno dice, otra, pero hay unos personajes que son diferentes. Pero si se pone a estudiar, se va a dar cuenta que uno de ellos en alguna parte se va por la descendencia o por la ascendencia hacia María y el otro se va por la ascendencia hacia José. Entonces son complementarios. Hebreos capítulo 1, versículo 8 al 9, complementario con lo que acabamos de ver en el Salmo. Miren lo que dice acá. Pero con respecto al Hijo, a la segunda persona de la Trinidad, al Hijo, y nos enfocamos en este momento a Jesús. Pero con respecto al Hijo dice: Tu trono, oh Dios, permanece por los siglos de los siglos. Y el cetro de tu reino es un cetro de justicia, refiriéndose a Jesús. Has amado la justicia y odiado la maldad. Por eso Dios, tu Dios, se refiere al Padre, a la Trinidad, al Padre, al Dios Padre, te ha ungido con aceite de alegría, exaltándote por encima de tus compañeros. Y uno dice, aquí entendemos que hay varias personas en las cuales definitivamente ese concepto de Dios se distribuye. Insisto, esto podría ser fácil para nosotros y fácilmente entendible. Pero si usted habla, por ejemplo, con un testigo de Jehová, el testigo de Jehová, la interpretación que tiene es que existe Dios Padre y jerárquicamente las demás personas de esa concepción de Dios están supeditados a esa jerarquía. Pero esto no es lo que dice acá. Hasta aquí habla de una forma diferente. Porque nosotros necesitamos que nos salvara a alguien, que nos reconciliara a alguien por el pecado. ¿Quién nos reconcilió? Dios. Dios nos reconcilió. ¿Y en la persona de quién? En la persona de Jesús. ¿Qué vemos aquí? Que Cristo tiene un nombre más excelente que cualquiera de los demás. Que incluso de los ángeles. Tiene un nombre relevante frente a ellos. Vemos que sobre su gobierno es un gobierno de un reino eterno. Y esa palabra eterno empieza aquí a cambiar un poco, porque nosotros como creyentes sí tenemos que pensar en la eternidad. Nosotros tenemos que pensar en la eternidad de una forma definitiva. Si nosotros no pensamos en la eternidad, estamos tal vez perdiendo el criterio o el concepto verdaderamente de lo que significan muchas cosas. Nosotros tenemos que pensar en la eternidad. Nos preparamos para la eternidad. La cena habla de la eternidad. En la esperanza habla de la eternidad. Si usted está viendo a un hermano aquí, es muy probable que ese hermano vaya a compartir con usted la eternidad. Si usted deja de predicarle a alguien o de explicarle a alguien lo que significa el Señor, pues usted está tal vez evitando o está pasando por algún momento que a esa persona le puede cambiar su eternidad. Entonces, tiene que empezar a hablar de cosas distintas. Habla sobre su equidad y dice que tiene un centro de justicia. Un centro de justicia.
Y dice que su establecimiento y elevación, Dios Padre lo escogió. Dios Padre lo escogió. Sigamos hablando un poco de la Trinidad, de la posición de Jesús dentro de ese concepto de Trinidad, del Dios Trino. Y acompáñenme por favor a Juan. Juan capítulo 20, versículo 17. Juan capítulo 20, versículo 17. Y seguimos hablando de Dios, ¿no? Estamos hablando del Dios creador del universo. Creo que muchos de nosotros tuvimos la oportunidad de leer el mensaje, de escuchar el mensaje que nos mandó Video, y él hace referencia a algo que es muy cierto, y es cómo Dios con su palabra crea el universo, cómo Dios con su palabra crea los astros, cómo Dios con su palabra crea, pero cuando hay que participar, cuando hay que proveer la salvación, Él tiene que venir a su creación. Y como lo explicaba Fernando, la kenosis. Tremendo entendimiento de lo que es la kenosis en cristología, es un concepto de una profundidad mayúscula, porque cada cosa de las que aparece ahí es cuando el Señor recibe o cede algo siempre Dios. Es sencillamente que lo infinito se hace finito, lo infinito se hace finito, lo eterno se hace temporal, lo poderoso se hace débil. Yo no sé si ustedes tuvieron la oportunidad de estar en alguna de las novenas, seguramente sí. Nosotros tuvimos la oportunidad de estar en una novena justamente el 24 y nosotros dejábamos las intervenciones del resto de personas porque es natural, no podemos ir a bloquear o hacer mala cara, porque eso tampoco es dar testimonio y porque pueden haber católicos que sean creyentes entendiendo que el sacrificio de Jesús es la salvación, con algunas cosas que seguramente hay que purificar, por supuesto. Pero al final lo que yo entendía es, oiga, no, muy tierno adorar a un niño, eso es muy tierno. Y si uno coge a un niño entre los brazos o lo alza y le parece agradable, pues es muy tierno hacerle una oración a un niño. Y entonces vemos a un Dios pequeñito, ¿no? Podemos a un Dios como que yo soy más poderoso y Él es más pequeño. Y uno dice, no, venga, tal vez estamos equivocados. Porque eso es muy tierno, pero eso es alejado del Dios todopoderoso, del Dios creador, del Dios de los ejércitos. Del Dios de los ejércitos. Y cuando uno habla del Dios de los ejércitos, ya uno dice, uy, de una forma diferente. Seguramente los hombres que han tenido la oportunidad de estar en las filas lo entienden de una forma diferente. Cuando uno dice, el Dios de los ejércitos, ¿usted sabe lo que significa 5,000 hombres haciendo formación, preparándose para un combate? Se respira miedo por todas partes. Se respira miedo por todas partes. Porque alguien hace una pregunta, ¿cuántos de los que hoy salimos regresamos? Eso inspira miedo. Y ahí es donde uno dice, el Dios de los ejércitos, el Dios todopoderoso. Juan capítulo 20, versículo 17. Miren lo que dice acá, lo que el mismo Jesús dice. Suéltame, porque todavía no he vuelto al Padre. Ve más bien a mis hermanos y diles, vuelvo a mi Padre, que es Padre de ustedes, a mi Dios, que es Dios de ustedes. El Dios todopoderoso es Dios nuestro también. El Dios todopoderoso es Padre nuestro también. ¿Cómo es de revelador esto? Dios Hijo reconociendo al Dios Padre. Dios Hijo reconociendo al Dios Padre. Pero también diciéndonos a nosotros que somos sus discípulos, que nosotros también somos hijos y que nosotros también somos discípulos. A través de la historia. A través de la historia. Entonces aquí podemos concluir, para cerrar esta primera parte, este primer frente del que estamos hablando, de la Trinidad y de la posición de Dios, Jesús, la segunda persona de Dios Hijo, en esa Trinidad que efectivamente son tres personas. No hemos caído obviamente en el tema de la explicación de lo que significa el Espíritu Santo como el Espíritu de Dios, pero ustedes lo saben. Entonces Dios en tres personas, cada persona es plenamente Dios. Cada persona es plenamente Dios. Cada persona es plenamente Dios. Y uno podría decir, sí, pero es que yo tengo la historia de que Jesús vino como Redentor, como Salvador. Vino como la kenosis, vino como lo finito que se viene a lo infinito, como lo pequeño, como el niño, como el sufriente. ¿Sí? Pero si usted se devuelve a Génesis y dice que el Verbo se hizo hombre, que el Verbo es el autor de la creación, usted tal vez entiende una cosa diferente. Y si usted se proyecta para la eternidad, dice que va a ser el Rey eterno con un cetro de justicia y que va a venir como juez
Eso es diferente. Eso es diferente. Vemos al Padre que ama, al Padre amoroso, pero en el Antiguo Testamento vemos al Padre que hace llover fuego del cielo. Hace llover fuego del cielo. Y ese es el Padre eterno. El poder del Espíritu Santo que levanta de la tumba a los muertos. Es el mismo poder que resucitó a Jesús de la tumba para llevarlo al cielo. Dios en tres personas, cada persona es plenamente Dios y hay solamente un Dios. Entonces, primero ya nos quedó claro ese concepto de la Trinidad y de qué figura o qué participación o qué posición tiene Jesús dentro de esa Trinidad. Y eso es importante que lo entendamos, sencillamente, que lo entendamos sencillamente. La kenosis, insisto mucho, como lo explicaba Fernando, es algo que tenemos que revisarlo, porque cuando usted lo revisa es como alguien que está en una posición, como si estuviera, imagínese usted en un pedestal, en una montaña, y se baja, y se baja, y se baja, y se baja a ser siervo, y a ser hombre, y a ser humilde, y a tener limitaciones, y a morir en la cruz. Y a morir en la cruz. La kenosis es el vaciamiento. Bueno, hablemos de un segundo punto, y ese segundo punto yo le he puesto como subtítulo es ¿cómo se relaciona Dios con el hombre? Y la forma como Dios se relaciona con nosotros puede tener miles de contextos a través de la oración, a través del sufrimiento, a través del dolor, a través de la alegría, a través de la vida. Pero yo voy a hablar de una situación tal vez un poco más donde vemos la diferencia entre Dios y el hombre, donde vemos que Dios se pone en una posición de ser el autor de la vida, de tener una potestad diferente que Él mismo se infringe y se otorga. Y voy a hablar de los pactos. Hace 2 semanas nosotros, mi familia y yo, tuvimos la oportunidad de participar del matrimonio de mi hermano menor y fue muy agradable porque el pastor que les ofició la ceremonia les habló del pacto. Y el concepto que tienen ellos del pacto, igual al nuestro, exactamente igual, idéntico. El matrimonio es un pacto, ahí le decía a cada uno de ellos, si usted lo infringe, usted no tiene el derecho de infringirlo, esto no es un contrato, esto no es un tema temporal, no es un tema terrenal, ustedes lo entienden, etc. Pero aquí hay un concepto adicional que también tiene la Biblia sobre los pactos. Si uno va y busca en el diccionario, uno encuentra que el pacto es un acuerdo legal y un contexto legal, inalterable, le metemos ahora un concepto de Dios, impuesto entre Dios y el hombre que estipula las condiciones de sus relaciones. A diferencia de un contrato, es que el contrato, las dos personas son iguales, mientras que en el pacto, quien define las condiciones es Dios. En un pacto, quien establece las condiciones es Dios. En un pacto, quien define cómo se deben ejecutar las condiciones es Dios. Esa es la diferencia de nosotros como creyentes entendiendo lo que significa un pacto con Dios. Y quiero que me acompañen a Jeremías capítulo 33. Vamos a buscar en Jeremías qué podemos entender sobre este tema de los pactos. Entonces ya conocemos 2 cosas de los pactos. La primera es que es inalterable, que no es un contrato, que no tiene una salida, que si usted incumple yo me salgo, porque es un pacto. Y lo segundo es que lo establece Dios. Y cuando lo establece con el hombre, Él está dando una condición diferente porque le está diciendo, yo soy Dios, yo establezco las condiciones del pacto. Y miren este pacto. Jeremías capítulo 31, versículos 33 y 34. Dice, este es el pacto que después de aquel tiempo haré con el pueblo de Israel, afirma el Señor. Pondré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. Yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Ya no tendrá nadie que enseñar a su prójimo, ni dirá nadie a su hermano, conoce al Señor, porque todos, desde el más pequeño hasta el más grande, me conocerán, afirma el Señor. Yo les perdonaré su iniquidad y nunca más me acordaré de sus pecados. Dios Padre establece un pacto con el hombre y Él establece las condiciones que Él mismo va a cumplir. En este caso, el pueblo de Israel sencillamente es el que recibe ese acuerdo del pacto
independientemente de lo que haga aquí Israel. Aquí no le está poniendo ninguna condición, sino que Dios establece cuál es la condición de ese pacto. Y eso lo hemos entendido y lo hemos vivido. Pero si uno se pone a estudiar algo más importante, algo más sobre los pactos, encuentra que hay un pacto que se llama teológicamente el pacto de redención. Y bueno, ¿y qué es el pacto de redención? ¿Qué es el pacto de redención? Y esto es sorprendente. El pacto de redención es un pacto existente entre los miembros de la Trinidad. Es un pacto hecho entre Dios Padre, entre Dios Hijo y entre Dios Espíritu Santo. Es un pacto que hacen ellos tres. ¿Y para qué? Es un acuerdo entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo mediante el cual el Hijo está de acuerdo con hacerse hombre, ser nuestro representante, obedecer las demandas del pacto de obras en nuestro nombre y pagar el castigo del pecado que nosotros merecíamos. Piénselo un poquito, medítelo un poquito. Si Dios, en su infinita soberanía, capacidad y poder, establece un pacto con el hombre donde Él demuestra claramente su condición, imagínense ahora las tres personas de la Trinidad haciendo un pacto con un objetivo único y exclusivo: su salvación y la mía. El Dios Todopoderoso llega a un acuerdo con las tres personas, o las tres personas de la Trinidad sentadas haciendo un pacto para buscar la salvación. Si usted entiende eso, cuando usted lea la kenosis, eso le va a rasguñar el corazón. Porque usted va a entender que la segunda persona de la Trinidad está demostrando su obediencia absoluta y el cumplimiento de ese pacto. Y con eso va a entender que Jesús nunca iba a dejar de cumplir su responsabilidad como segunda persona. Que Dios Padre nunca iba a dejar de cumplir su responsabilidad como Dios Padre, de actuar en el juicio de Jesús por el pecado de la humanidad. Y que el Espíritu Santo nunca iba a dejar de actuar para levantarlo entre los muertos y después venir a habitar en nosotros. ¿Sí lo entiende? Si usted piensa en eso y usted escucha una novena orándole a un niño, usted dice: no, aquí nos falta entender algo más. Y esto es para creyentes. Eso es para creyentes. Eso es para creyentes, para que entendamos verdaderamente lo que significa. Acompáñeme por favor al Evangelio de Lucas. El Evangelio de Lucas capítulo 4, versículo 1. Lucas capítulo 4, versículo 1. Y seguimos hablando de cómo las tres personas de la Trinidad vienen a coayudar para que usted y yo seamos salvos. Mire lo que dice acá. Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto. Otras dos personas de la Trinidad trabajando de forma conjunta: Dios Hijo y el Espíritu Santo. Dios Hijo y el Espíritu Santo. Era necesario hacer conciliar de alguna forma, o más bien, era absolutamente indispensable que para poder conciliar de alguna forma al hombre caído en el pecado, para que volviera a tener comunión con Dios, que las tres personas de la Trinidad trabajaran conjuntamente, con un objetivo en común. Yo le pregunto a usted, ¿será que si tres personas poderosas, hablando de Dios, tres personas poderosas se ponen de acuerdo en hacer algo, ¿no será que ese algo es importante? ¿No será que ese algo es verdaderamente importante? ¿No será que eso que es importante para ellos debería ser importante también para nosotros? Yo creo que sí. Y yo creo que es el momento de entenderlo de esa manera. De entenderlo de esa manera. Entonces, ya hablamos de la Trinidad, ya hablamos de cómo se relaciona Dios con el hombre y esto que Él define como un pacto. Ahora enfoquémonos en Jesús. Ahora hablemos solamente de Jesús. Ahora hablemos de Jesús como
como esto que tenemos que entender y hablemos de la humanidad de Jesús. De la humanidad de Jesús. Y nosotros somos expertos en humanidad. Compartimos con seres humanos, convivimos con seres humanos, somos uno de ellos. A veces ni siquiera nos entendemos, ¿cierto? A veces no nos entendemos. A veces no entendemos el que está a nuestro lado. A veces no entendemos a nuestro cónyuge. A veces nosotros mismos no nos entendemos. Pero somos expertos en humanidad, ¿no? Somos expertos en humanidad. O en humanidades. Somos expertos. Enfoquémonos en Jesús. Y hablar de la humanidad de Jesús resulta siendo un reto, ¿cierto? ¿Por qué resulta siendo un reto? Depende, porque podría ser algo muy sencillo. O sea, para ninguno de nosotros hoy nos cabe la duda de que Jesús vino a vivir hace más de 2000 años en alguna parte de lo que hoy puede ser Asia y moviéndose por allí, o África, moviéndose por allí. Eso para nosotros no es algo novedoso, históricamente es demostrable, hay hechos contundentes. A partir de ese momento se cambia algo tan sencillo como el calendario, y el calendario empieza a contarse de una forma distinta. Reyes hablaron de él. Entonces uno dice, bueno, históricamente es demostrable. Entonces simplemente voy a hacer un recuento histórico con la ayuda de ustedes para poder entender esta situación de lo que significa la venida de Jesús o el nacimiento de Jesús en una comunidad, y en este caso en la comunidad judía. Y les pido que me acompañen al Evangelio de Lucas, capítulo 1. Y vamos a ver hechos absolutamente históricos, hechos que podrían ser motivo del desafío o el reto de que lo comprueben, tal vez no para nosotros, porque nosotros lo creemos casi que de forma absoluta, porque lo hemos vivido y porque lo hemos visto. Y en esto yo creo que en algún momento les conté que habían dos tipos de historia, ¿no? Dos tipos de historia. La historia que busca comprobar los hechos verídicos del pasado, que es la historia que todos conocemos, historia de Colombia, historia universal, historia de América, etc. Y hay otra que se llama la Hechite. Y la Hechite es mi historia con Jesús, es mi relación con Jesús, es mi testimonio con Jesús, es lo que yo he visto y lo que yo puedo atribuir y decir, esto le doy gracias a Dios. Cuando hemos pasado por alguna enfermedad, cuando hemos tenido una situación difícil, cuando hemos visto que personas que son de corazón duro después vienen aquí a la iglesia y resultan sirviendo como yo. Entonces uno dice, oiga, aquí ha pasado algo extraordinario, ¿cierto? Ha pasado algo diferente. ¿Qué nos dice Lucas en el capítulo 1, versículo 26? Datos históricos. A los 6 meses, Dios envió al ángel Gabriel a Nazaret, pueblo de Galilea. Dios Padre. Y seguimos viendo a Dios trabajar aquí. Pueblo de Galilea. A visitar a una joven virgen comprometida para casarse con un hombre que se llamaba José, descendiente de David. La virgen se llamaba María. El ángel se acercó a ella y le dijo, te saludo, tú has recibido el favor de Dios, el Señor está contigo. Ante esas palabras, María se perturbó y se preguntaba qué podría significar este saludo. No tengas miedo, María. Dios te ha concedido su favor, le dijo el ángel. Quedarás encinta y darás a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús. Él será un gran hombre y lo llamarán Hijo del Altísimo. Dios el Señor le dará el trono de su padre David y reinará sobre el pueblo de Jacob para siempre. Su reinado no tendrá fin. ¿Cómo podrá suceder esto?, le preguntó María al ángel, puesto que soy virgen. El Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Así que al santo niño que va a nacer lo llamarán Hijo de Dios. También tu parienta Elizabeth va a tener un hijo en su vejez. De hecho, la que decían que era estéril ya está en el 6º mes de embarazo. Porque para Dios no hay nada imposible. La respuesta de María. Aquí tienes a la sierva del Señor, contestó María, que Él haga conmigo como me has dicho. Con esto, el ángel la dejó. La respuesta de María. Y a veces nosotros hemos escuchado, o yo siento que nosotros hemos escuchado enseñanzas por años y enseñanzas por años y comentarios por años y mensajes por años, y a veces como que los escuchamos pero no los oímos.
Como que nos quedan ahí, pero no sacamos fruto ni partida importante ni interesante de eso. Y podría ser esa la situación que nos pasa con las Navidades, cuando pasan y siguen sucediendo cosas y no tomamos como partido verdadero en lo que significa la Navidad para un creyente. Y me puse a buscar la respuesta de María y las oraciones que se han tal vez construido y escrito alrededor de esta frase que ella dijo, y me encontré con una frase que yo escuchaba cuando era niño y que me parecía muy interesante porque hablaba justamente de algo que yo no lograba entender ni captar. Y esa oración dice así, que es tomando como base lo que le respondió María al ángel. Dice: proclama mi alma la grandeza del Señor. Se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador, porque ha mirado la humillación de su esclava. Desde ahora me felicitarán todas las generaciones, porque el Poderoso ha hecho por mí grandes obras. Su nombre es santo y su misericordia llega a los fieles de generación en generación. Él hace proezas con su brazo, dispersa a los soberbios de corazón, derriba del trono a los poderosos y enaltece a los humildes. A los hambrientos los colma de bienes y a los ricos despide vacíos. Auxilia a Israel su siervo, acordándose de su santa alianza, según lo habían prometido a nuestros padres, en favor de Abraham y su descendencia por siempre. Gloria al Padre, etc. La respuesta de María, una sentida respuesta a una situación que se da utilizándola Dios Padre como ese recipiente a través del cual va a nacer Jesús de Nazaret. Y sencillamente, por terminar, uno podría decir, bueno, Jesús definitivamente tuvo cuerpo humano, sintió hambre, sintió cansancio, sintió dolor, sintió fatiga, y cada uno de estos elementos seguramente los puede usted encontrar en la Biblia. Si usted se pone a buscar en la Biblia cada uno de los argumentos que comprueben lo que les estoy diciendo, los va a encontrar. Yo les digo uno sencillo: si él no hubiera sentido hambre, pues ¿qué sentido tiene que ayunara? ¿Para qué ayunaba si no sentía hambre? Pues no tiene sentido que ayune, porque si siente hambre. Si él no sintiera dolor, ¿qué sentido tiene haber muerto en la cruz del Calvario si no siente dolor? ¿Qué sentido tiene subirse a la cruz del Calvario para mortificarse su cuerpo si no siente dolor? Ninguno. Jesús experimentó emociones humanas como profunda angustia, como asombro y como tristeza. El versículo más corto de la Biblia: Jesús lloró. ¿Cómo es que el Dios Todopoderoso, Creador del cielo y la tierra, en la segunda persona de la Trinidad, viene a su creación y llora? Porque tiene emociones humanas. Y lo humano de Jesús justamente es lo que no contempla ningún problema de interpretación, lo que resulta siendo muy fácil de interpretar, lo que resulta siendo muy fácil de criticar si se quiere. Y a veces nos quedamos ahí. A veces nos quedamos en esa situación en la cual es fácil criticar la humanidad de Jesús, porque no pensamos en la eternidad. Y nos pasa lo que le pasó seguramente a las personas que estaban alrededor de él. Y una forma, tal vez no la forma más cómoda, pero sí una forma eficiente de demostrar que Jesús era plenamente hombre, la podemos encontrar en Mateo capítulo 13. Acompáñenme a Mateo capítulo 13, versículo 53. Y se va a dar cuenta que demostrar que Jesús era hombre era sencillísimo, era muy fácil. Hasta los que estaban a su lado decían: pero este simplemente es un hombre, o más bien, este es un simple hombre. Era lo que decían: este es un simple hombre. Miren lo que dice acá, Mateo capítulo 13, versículo 53. Cuando Jesús terminó de contar estas parábolas, se fue de allí. Al llegar a su tierra, es decir, donde lo conocían, comenzó a enseñar a la gente en la sinagoga. ¿De dónde sacó tal sabiduría y tales poderes milagrosos? Decían maravillados. ¿No es acaso el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María? ¿Y no son sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas? ¿No están con nosotros todas sus hermanas? Así que, ¿de dónde sacó todas estas cosas? Y se escandalizaban a causa de él.
Pero Jesús les dijo: en todas partes se honra a un profeta, menos en su tierra y en su propia casa. Y por la incredulidad de ellos no hizo allí muchos milagros. Fácil de comprobar que Jesús era hombre. Lo rechazaban los suyos. ¿Usted de dónde sacó tanta sabiduría? ¿Usted de qué se las viene a creer si usted es uno más de nosotros? Eso es lo que le está diciendo. Y ahí comprobamos que definitivamente Jesús era hombre. Era hombre. Y lo señalaban, y lo criticaban, y lo contradecían. Era hombre. Era hombre. Tratemos de llegar ahora a una conclusión después de esos tres elementos que hemos visto. Después de entender el concepto de la Trinidad, después de entender cómo el Señor se relaciona con nosotros y también tiene que hacer un pacto o hace un pacto con las dos personas, con las tres personas de la Trinidad. Y tercero, que Jesús era 100% hombre. Tratemos de llegar a una conclusión. Y yo quiero hacer énfasis solamente en algunos elementos de estos. Había razones fundamentales para que Jesús viniera a su creación. Sí, la más sencilla, pues para salvarnos, para crear el camino sobre el cual nosotros pudiéramos movernos para la salvación. Y esa puede ser la más sencilla. Esa puede ser la más sencilla. Incluso podría ser la más obvia, ¿cierto? Podría ser la más obvia. Y no obstante, al ser la más sencilla y la más obvia, y como la palabra lo dice, solamente llegamos a Dios Padre a través de Dios Hijo, puede haber gente que no la entienda y crea todavía que nos salvamos a través de hacer obras. Pero tal vez esa no es la posición que usted tiene y ese no es el problema que usted tiene. Usted ya lo sabe perfectamente. ¿Por qué vino Jesús? Y ese es un mensaje para creyentes. Primero, porque es un modelo de vida. Usted y yo no podemos tener un modelo de vida diferente. Usted y yo no podemos buscar un modelo de vida distinto. Usted y yo no podemos tener un estándar de comportamiento humano diferente al de Jesús. ¿Por qué? Porque somos creyentes. No podemos tener un estándar distinto. Acompáñenme al primer libro de Juan, capítulo 2. Primer libro de Juan, capítulo 2. Y esto va más allá de la Navidad. Esto va más allá simplemente del nacimiento, perdón. No, funcionó. Esto va más allá de la simple Navidad. De entender que Jesús nace, de que Jesús viene a su creación con todos los hechos históricos y nace en un pesebre en alguna parte. No, para usted y para mí la Navidad tiene un contexto distinto. Y aquí le estoy dando el primer elemento que me gustaría que usted considerara. Y es, debemos tener un modelo de vida diferente. Primer libro de Juan, capítulo 2, versículo 6. El que afirma que permanece en Él debe vivir como Él vivió. Debe vivir como Él vivió. Y yo no estoy pretendiendo que de aquí en adelante nos vistamos todos de sotanas largas y empecemos a andar en sandalias y con barba. Ahí yo no pude, pero, ¿cierto? No vamos a poder hacerlo. Pero usted y yo, donde el Señor nos ha puesto, usted sí tiene la capacidad de empezar a buscar el modelo de vida donde usted se encuentra para tener un comportamiento como el del Señor. Y eso no lo construye usted de una forma diferente que la Hechite, y es su relación con Dios. Y su relación con Dios se basa en lo mismo que le sucedió a Jesús. El Espíritu Santo levantó a Jesús de los muertos. Es el mismo Espíritu Santo que lo va a acompañar a usted y a mí frente a las situaciones difíciles. Y eso se lo digo porque se aplica para todos nosotros. Se aplica para los jóvenes, se aplica para los mayores, se aplica para los adultos, se aplica para los que ya son abuelos, se aplica para todo el mundo. Y cada uno de ustedes y yo vamos a tener unas oportunidades distintas para poder enfrentarnos a esos retos en los cuales somos solamente nosotros frente a la situación.
Nosotros como papás queremos controlar a nuestros hijos, o más bien controlar las circunstancias de nuestros hijos. Y les proveemos cosas, y les proveemos bienestar, y les proveemos cariño, y les proveemos amor. Y nos equivocamos a veces. A veces nos equivocamos con nuestros hijos, ¿cierto? Pero hay una cosa que ni usted ni yo podemos hacer, y es que nosotros no podemos vivir la vida por ellos. No podemos vivir la vida por ellos. Y seguramente a los que son más jóvenes, cuando se ponen a pensar en sus hijos, dicen, les va a tocar vivir un mundo muy difícil. Les va a tocar vivir un mundo muy difícil. Si les va a tocar vivir un mundo muy difícil, ¿cómo hacemos para capacitarlos a enfrentarse a esas dificultades y a esos retos? Llevándolos a la palabra de Dios, buscando que ellos tengan como modelo de vida el modelo de vida nuestro, que es Jesús de Nazaret. Nosotros pensamos muchas veces que tal vez aquí en Colombia no estamos viviendo situaciones fáciles, que aquí nuestro país tiene muchos problemas, tal vez que no progresamos, etc. Pero si usted se va a vivir a otro país, o si usted compara nuestra situación con la de otros países, se va a dar cuenta que viven en situaciones tal vez más cómodas. Bueno, explíqueme por qué en los países más cómodos como Japón el índice de suicidio juvenil es el más alto del mundo. Y uno se puede reír de eso en el sentido de decir, claro, es que aquí allá no tienen Transmilenio, ya no tienen trancones, entonces se aburren y se suicidan. Hay países como Canadá donde la marihuana es legal casi en todos los estados. Bueno, ¿y eso qué quiere decir? Pues que usted llega a un parque y la gente está fumando marihuana. Eso quiere decir eso. Bueno, ¿y usted qué le dice a su hijo? En una situación, en una sociedad como esa. Donde usted habla de Dios y usted es el diferente. Donde usted habla de Dios y no, tú eres un poco retrógrado tal vez. Entonces, la Navidad significa para cada uno de nosotros que tenemos que refrendar nuestra condición de que nuestro modelo de vida es Jesús de Nazaret. Segunda, para que pensemos en la esperanza futura. La palabra nos recuerda que cuando Cristo venga, seremos semejantes a Él. Y esto es esperanzador. Acompáñenme a primer libro de Juan, capítulo 3. Seremos como Jesús. Es algo esperanzador. Es algo esperanzador. Primer libro de Juan, capítulo 3, versículo 2. Miren lo que dice. Dice: queridos hermanos, ahora somos hijos de Dios, pero todavía no se ha manifestado lo que habremos de ser. Sabemos, sin embargo, que cuando Cristo venga, seremos semejantes a Él, porque lo veremos tal como Él es. Todo el que tiene esta esperanza en Cristo se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Este es un mensaje de esperanza, es un mensaje esperanzador porque todo el esfuerzo que usted está haciendo ahorita se va a notar cuando Jesús venga. Se va a notar cuando Jesús venga. Cuando Jesús esté aquí con nosotros y nos veamos semejantes a Él, vamos a decir, esto tenía un sentido, eso tenía un sentido cierto, este esfuerzo tenía un sentido cierto. Y es que somos semejantes a nuestro Salvador. Es que el esfuerzo que he hecho con mis hijos, el esfuerzo que he hecho con mis hijos para educarlos y para hablarles de la palabra, y cuando ellos se enfrentan a situaciones tan complicadas en el colegio, en la universidad, en el trabajo, etcétera, tiene sentido. ¿Por qué? Porque ellos han aprendido que el modelo de vida es Jesús y también van a ser semejantes a Él. Ahora pensémoslo un poquito de una manera negativa. Imagínense que el Señor viniera hoy y todos los que estuviéramos aquí en familia nos pareciéramos a Él. ¿Qué pasa si un hijo nuestro no está en ese grupo? ¿Usted cómo se sentiría? Perdí el tiempo, no hice el esfuerzo suficiente, no entendí verdaderamente lo que significaba ser ejemplo, no puse de modelo de mi vida como ejemplo a Jesús para que mis hijos me vieran. Esa es una pérdida importante. Es una pérdida importante. O fuimos temerosos. Y a todos nos pasa. No crean que no. No crean que pararse aquí es algo sencillo. Pero esa no es la comparación. La comparación no soy yo.
Cuando usted está por ahí en una novena y están cantando los burritos, el burrito sabanero, y usted dice, uy, pero es que la oración de María la Virgen, meta la cucharada, meta la cucharada, meta la cucharada. No regaña a nadie, pero meta la cucharada. Y hable del Salvador, hable de Jesús el Salvador, muestre la cruz del Calvario. Y se va a dar cuenta que la gente se va a quedar con una idea diferente. Va a decir, de pronto, como ha repetido tantos burritos, pues ya no se va a acordar de eso, pero se va a acordar de lo que usted dijo. Se va a acordar de lo que usted dijo. Se va a acordar de un mensaje corto, contundente, como el que dijo el hermano que pasó aquí. Solo a través de Jesús de Nazaret, solo a través del Hijo llegamos al Padre. Diga eso, la gente se va a acordar. La gente se va a acordar. No se quede callado, no sea atragante con eso. No se quede con eso ahí. Y siga cantando los burritos. ¿Qué más nos pasa? ¿Qué más nos pasa? Acompáñeme a Romanos. Romanos capítulo 8, versículo 29. Miren lo que dice aquí la carta de Pablo a los romanos. La hermosa carta de Pablo a los romanos. La carta fuerte de Pablo a los romanos. Porque a los que Dios conoció de antemano, también los predestinó a ser transformados según la imagen de su Hijo, para que Él sea primogénito entre muchos hermanos. Para que Él sea primogénito entre muchos hermanos. Y esto nos invita a que tengamos familiaridad con Jesús, a que tengamos cercanía con Jesús. Aquí vivimos creo que fue en el 2019 que Ovidio nos dio una sección completa de Jesús puesto, entronizado en nuestro corazón, no al lado, no de pie, sino en la silla de nuestro corazón. Pero usted no puede tener cercanía con Jesús si no lo conoce, si no lo conoce. Y si a veces no conocemos y no sentimos confianza con las personas que son cercanas a nosotros, y estoy hablando de cosas importantes, y yo estoy viviendo una experiencia más o menos de ese estilo, de compartir con una persona con la cual yo creía que éramos conocidos y la estoy reconociendo. Y realmente es importante. De pronto nos puede pasar lo mismo. De pronto usted se levanta todos los días y hace su devocional y lee la Biblia y viene a las reuniones de la iglesia y participa de las reuniones, pero usted no ha construido una relación con Jesús. Yo lo invito a que la construya. Constrúyala. Hágale preguntas, espere respuestas. Dele vitalidad a esa relación. Si usted le da vitalidad a esa relación, cuando esté cantando los burritos, no se puede quedar callado. No se puede quedar callado. Porque usted dice, no, están hablando de una persona que no es. Y seguramente va a dar un mensaje que le va a llegar a la gente. Jesús nos invita a que tengamos una relación con Él. Yo le digo una cosa, si no fuera importante la relación que debemos tener con Jesús, ¿para qué sentido tiene que haya venido al mundo? Y no quiero que seamos, como decía alguien, infierneros. Que pensemos solamente y exclusivamente en la cruz del Calvario, porque hay un proceso. Y el proceso es que usted debe tener una relación con Jesús como Salvador. Busque tener una relación con Él. No se espere hasta el último día. Tengamos una relación con Él. Invítelo en las decisiones que usted debe tomar. Participe de la comunión con Él, de una comunión cierta. Cuando esté aquí parado tomando el pan, que usted entienda que el que lo está invitando a esa cena es Jesús, que es su Salvador. Y que el día de mañana va usted a estar en una mesa con muchas personas y con Jesús a la cabeza. Y que usted va a estar ahí. Piénselo de esa forma. Porque de lo contrario vamos a pensar en un Dios inmóvil, en una estatua que no se mueve y que no le responde. Y esa no es la relación que tenemos que construir. Esa es la Jechite, su relación con Dios. Cada uno de nosotros está aquí por eso mismo. Cada uno de nosotros está aquí por eso mismo. Y seguramente los hombres que están haciendo ahorita el reto de Dios, el libro que están haciendo con Ovidio, el de Blackaby, lo entienden, porque ese libro habla justamente de eso. Y hay una parte donde Blackaby dice, donde el autor dice, siempre que usted sienta interés por Dios, es porque Él está tocando la puerta de su corazón.
Le está tocando la puerta de su corazón. Y haciéndole caso a ese llamado, está usted sentado hoy aquí, un 26 de diciembre, cuando podría estar por allá desenguayabándose en alguna parte. Está aquí. O sea que usted ya ha escuchado el llamado y lo ha atendido. No deje que se le enfríe, reactívelo de alguna manera. Y la Navidad es para eso. Es una invitación a reactivarlo. Pero vivimos en un mundo imperfecto, en un mundo donde hay muchos inconvenientes, problemas, desafíos, retos, etc. ¿Para qué más nos sirve el modelo de Jesús? Acompáñeme a primer libro de Pedro, capítulo 2. ¿Para qué nos sirve? Frente a tantos problemas, porque sí, eso puede ser muy bonito, podríamos estar pensando, no, eso que usted está diciendo sí es muy bonito, pero tenemos deudas, estamos en cantidad de situaciones difíciles y de situaciones retadoras, usted no vive lo que yo vivo, su situación es diferente a la mía, no sabe, no sabe. Pero mire lo que dice primer libro de Pedro, capítulo 2, versículo 21. Dice así: para esto fueron llamados, porque Cristo sufrió por ellos. Sufrió por ustedes. Póngale su nombre. Para esto fueron llamados, porque Cristo sufrió por, póngale su nombre, dándoles ejemplo para que sigan sus pasos. Para que sigamos sus pasos. Frente a los sufrimientos, Cristo se vuelve un ejemplo. Y yo no estoy diciendo que usted vaya y busque los sufrimientos. No los busque. No hay necesidad de buscarlos. No los busque, tranquilo. Cuando esté en sufrimientos, el modelo es Jesús. El modelo es Jesús. El modelo es Jesús. Recuerde que la muerte de Jesús tiene 3 componentes. Jesús muere físicamente, tiene sufrimiento tremendo, terrible, físicamente. Tiene un sufrimiento tremendo emocionalmente y tiene un sufrimiento tremendo espiritualmente. Tremendo espiritualmente. Tremendo espiritualmente. Es importante que usted lo considere. Él es el modelo. Cuando usted está en sufrimiento, es Jesús el modelo, no el vecino. No, es Jesús el modelo. Es Jesús el modelo. Es Jesús el modelo que nos esperanza. ¿Por qué? Porque vamos a ser semejantes a Él cuando Él venga. Cuando Él venga. Y finalmente, el último ejemplo que quisiera traerles a ustedes es: ¿y qué pasa con los demás? ¿Y qué pasa cuando yo estoy en un sitio, pero estoy en un ambiente adverso? Estoy en un ambiente difícil. Mis compañeros de trabajo, de estudio, mi familia, etc. ¿Qué pasa con eso? Acompáñenme a Hebreos, la carta de Pablo a los Hebreos. Es que tengo mucha oposición, es que me es muy difícil, es que no me invitan ni siquiera a las novenas porque yo me pongo a hablar. Es que me hacen el feo. Hebreos capítulo 12, versículo 3. Miren lo que dice aquí. Así pues, consideran a aquel que perseveró frente a tanta oposición. ¿Por parte de quién? De los pecadores, para que no se cansen ni pierdan el ánimo. No se desanime. Usted no está solo. Usted no está solo. Como decía un pastor por allá, es que está más solo que la una. No, usted no está solo. Usted no está solo. El Señor le va a responder. El Señor le va a responder. Entonces, como usted no está solo, seguramente su comportamiento va a ser diferente. No se desanime. No se desanime. En esta época de contrastes tan complicados de manejar, en estos tiempos de consumo exagerado, en estos momentos de compartir con la familia, en estos momentos de intimidad, vale la pena seguir verdaderamente al Salvador. Ya tenemos la salvación. Ya tenemos la salvación. Ya entendemos el significado de la cruz del Calvario. Y seguramente pueden haber aquí algunos que están pensando en su compromiso del bautismo, por ejemplo. Y seguramente esto les va a refrendar lo que estamos hablando. Esto les va a refrendar la decisión
de acercarse a Dios y de tomar la decisión de bautizarse y de disfrutarlo. Y en el nerviosismo que uno puede sentir aquí al frente para pasar y contar cómo la vida le ha cambiado desde que conoció al Señor, pues usted se va a sentir feliz cuando se bautice y va a llorar, o llore harto. Bienvenido al grupo, yo lo presido. Entonces lo importante es que verdaderamente nosotros como creyentes entendamos que la Navidad es para volver a poner a Jesús como nuestro modelo de vida, como nuestro centro de esperanza, como nuestro modelo frente a los momentos difíciles y de sufrimiento, como nuestro modelo para enfrentarnos a las situaciones que nos desaniman. Ahora, si hay regalos, pues bienvenidos. Y si podemos dar regalos, pues bienvenidos. Y si podemos participar de eso que alguien vea diferente en nosotros, de ese entendimiento distinto, yo creo que estamos haciendo la tarea bien. De eso se trata. Nuestra meta debiera ser justamente la de ser semejantes a Cristo todos los días de nuestra vida, hasta el momento de nuestra muerte, y morir con obediencia inquebrantable a Dios, con fuerte confianza en Él y con amor y perdón por otros. Jesús tenía que hacerse hombre como nosotros a fin de vivir como nuestro ejemplo y nuestro modelo de vida. Feliz Navidad. Los invito a que oremos. Nuestro querido Padre Celestial, venimos hoy delante tuyo, Señor, para darte las gracias, por una Navidad más, por una Navidad donde pudimos, Señor, nuevamente compartir con otros, compartir con nuestra familia, Señor, donde pudimos nuevamente recordar, Dios mío, Señor, seguramente nuestras épocas de infancia, de niñez, donde pudimos hasta participar, Señor, de las celebraciones de otros en su seno familiar. Hoy te pedimos, Señor, que podamos refrendar nuestra idea de tu Hijo como nuestro Señor y como nuestro Salvador. Ayúdanos a pensar de manera esperanzada, Señor, en que todo eso tiene un sentido. En este camino en el que cada día estamos dando pasos de acercarnos al día final de nuestra muerte y en consecuencia de estar enfrente de ti. Permítenos, Señor, cada día vivir con ese modelo verdadero, donde rompamos todos los estereotipos que podemos llegar a tener de la sociedad, del mundo, de otros, de esas riquezas terrenales, Señor, de esas que tú llamas riquezas impuras. Permítenos, Señor, disfrutar de un abrazo dado con amor a un hermano creyente, Señor, porque seguramente cuando estemos delante tuyo va a ser muy motivador ver a tanto, Señor. Yo oro por esta congregación, Señor, por esta iglesia local. Te doy las gracias por ella, Señor, porque a pesar de estos 19 meses en aislamiento, hoy nos permites estar aquí nuevamente, Señor. Ayúdanos a aprovechar cada momento y cada instante, entendiendo, Señor, que tú eres nuestro Salvador, que tú eres nuestro Señor, que nos cuesta trabajo entender, Señor, lo que tú nos explicaste a través de la carta de Pablo a los Filipenses, cómo tú, siendo lo infinito, te vienes a ser finito, Señor, cómo tú, lo eterno, te vienes a ser temporal, cómo tú, lo ilimitado, te vienes a ser limitado, Señor, cómo tú, el Dios poderoso, Señor, vienes a hacerte siervo, cómo tú, el Dios y creador del universo, permite, Señor, que te suban a una cruz sencillamente para salvarnos a nosotros. Permítenos, Señor, tenerte a ti como nuestro modelo de vida,
Y yo te pido hoy, Señor, que este año sea el año en el cual nosotros refrendemos, renovemos, Señor, esa relación contigo, y que no seas un Dios simplemente al que le hablamos sin escuchar la respuesta, sino con el cual conversamos todos los días. Gracias, Señor, por esta Navidad del 2021, Señor. Gracias por este momento. Ponemos el resto de celebración en tus manos, Señor. Yo te doy las gracias. Amén. Muchas gracias.